¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad para Creaciones, JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, exproveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona muy comprometida en el área de salud mental. Es psicólogo, ex diputado nacional y autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Un gusto conversar y recibir hoy al licenciado Leonardo Gorbax. ¿Qué tal, Leonardo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto participar. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros porque sabemos que es un momento bastante particular con todo lo que se está viviendo en el país en este momento, específicamente en el área de salud mental y con este proyecto de reforma a la ley de salud mental, que bueno, ahí te cedo la palabra para que vos, que sos el creador y promotor de la ley 26657 desde el año 2013 que está vigente y aún hasta el día de hoy lo está, esta ley justamente de salud mental y que ahora el gobierno pretende reformar. ¿Y en qué consiste esta reforma? Bueno, todo lo que vos nos quieras eh, aclarar o comentar al respecto. Sí, hace una semana más o menos que el gobierno presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación que reforma unos cuantos artículos de la Ley Nacional de Salud Mental bajo el argumento de que los problemas que hay hoy en la atención de las personas es producto de la ley, digamos, o de un mal diseño de la ley, cuando en verdad desde hace 2 años que asumió este gobierno no hizo otra cosa que deteriorar la salud mental de los argentinos por un lado y la atención por el otro, ¿no? Digo, son dos cosas distintas. Por un lado, las políticas que deterioran la calidad de vida, obviamente que después tienen una traducción en términos de mayores problemas de salud mental, los discursos de violencia, de odio, de no aceptación de la pluralidad, de las opiniones distintas, genera un clima también de malestar. Bueno, eso fue deteriorando junto con otras cuestiones la salud mental de la gente. Y por otro lado, el ajuste que, como todos sabemos, fue también hacia salud, también hacia los dispositivos que atienden personas con discapacidad, hacia el acceso a los medicamentos, hacia el acceso a la medicina privada, incluso con la desregulación de las cuotas. Bueno, se tomaron un sinnúmero de medidas y otras concretas contra la salud mental, como la reducción de los dispositivos del Hospital Nacional Laura Bonaparte, el cierre de las residencias interdisciplinarias en salud mental, todas medidas que claramente achican la posibilidad de dar respuesta, ¿no? Ahí está el problema. Y la reducción de la coparticipación a las provincias, que son las que sostienen la mayor parte del sistema de atención. Bueno, en lugar de atacar ese problema y plantear algún mecanismo de financiamiento para fortalecer el sistema, lo que han hecho es mandar un proyecto de ley que lo que hace es, por un lado, retirar la responsabilidad del Estado Nacional en términos de tener que aportar económicamente a las provincias. Eso está establecido en la ley vigente y ellos lo retiran. Por otro lado, establecen mayores barreras de acceso al exigir la presencia sí o sí de un psiquiatra en el proceso de internación, cuando hoy eh, puede estar o puede no estar en el proceso de internación, porque el criterio es la interdisciplina y entonces lo que plantea el gobierno lo que hace es reducir el acceso en muchos lugares del país que no tienen la posibilidad de tener psiquiatras todo el tiempo. Le quitan a los usuarios, es decir, a las personas con discapacidad psicosocial, la posibilidad de estar participando con voz propia en el órgano de revisión nacional, que es un organismo de control que crea la ley de salud mental, excluye a los organismos de derechos humanos, le pone límites al comité de prevención, del mecanismo de prevención de la tortura, para que cuando eh, monitorea el funcionamiento de una institución psiquiátrica, sí o sí tenga que hacerlo respetando los criterios que le establece la institución, con un psiquiatra en el equipo, cuando en realidad es un monitoreo desde la perspectiva de los derechos de las personas, ¿no? O sea que, en definitiva, eh,
va en contra de los derechos de las personas, en lugar de fortalecer la atención, intenta reinstalar un sistema centrado en la enfermedad, no en el padecimiento con un criterio más amplio, sin ponerle recursos y estableciendo además una serie de flexibilizaciones que naturalmente se van a traducir en mayores tasas de internación involuntaria prolongada sin motivo, ¿no? Que es el núcleo del sistema manicomial que intentamos superar. Claro, pero Un poco además, ese es el perdón, resumen. Sí. claro, que en paralelo se están cerrando centros, o sea, por un lado, dan, a través de este proyecto intentan la internación, digamos, eh, sin el consentimiento del que podemos llamar el paciente o la persona que está bajo alguna situación vulnerable o de salud mental. Pero por otro lado están cerrando muchos neuropsiquiátricos y el presupuesto también entiendo que se ha reducido muchísimo, lo que va del año pasado a este, no sé si querés comentar al respecto, que creo y tengo entendido que es hasta un 10% lo que se recibe de lo que se percibía hasta el año pasado. Sí, sí, ya el presupuesto de salud mental suele ser bajísimo, este gobierno lo redujo aún más, pero pasaron de unos 500 millones el año pasado a unos 50 millones este año. Y como vos decís, cierran dispositivos, por ejemplo, FONGA, que es la federación que reúne a las ONGs que tienen las comunidades terapéuticas que atienden en general jóvenes con problemas de adicción, están cerrando porque el gobierno no les paga. Entonces, es ridículo, porque por un lado dicen que el problema de que no se internan a las personas, que, que la ley no lo permite, y por otro lado dejan sin recursos a las instituciones que tienen la responsabilidad de internar. Evidentemente, lo que plantea el gobierno no solo no va a resolver los problemas que tenemos, sino que los va a agravar muchísimo, ¿no? Yo Claro, creo que es un elemento distractivo, digamos, ¿no? La gente está preocupada por la salud mental, ve que hay cuestiones en el sistema que no funcionan, y el gobierno plantea, bueno, cambiamos la ley, y con esto resolvemos, y patean la pelota para adelante sin comprometer los recursos que tienen que comprometer para realmente dar respuesta. claro, es como un retroceso encubierto y en realidad lo que encubre es justamente un ajuste porque si hay reducción y en tan gran cantidad en el presupuesto es imposible. Sin presupuesto nada se puede llevar adelante, como hablamos también de la salud pública, hablamos de educación, en fin, en todas las áreas para las personas con discapacidad, en todas las órbitas, digamos, que se requiere que haya mayor presupuesto, se están achicando y esto es perjudicial. No sé si querés comentarnos algo más también acerca de los remedios, sé que hay dificultades también, reducción de programas como el programa Remediar y otros, también eso es un tema que alerta y lleva a generar justamente más problemas de salud mental porque la gente se angustia muchísimo, los familiares, al no poder acceder a los remedios y tratamientos también. Exacto, esa es otra contradicción, ¿no? Porque por un lado, en el proyecto de ley del gobierno pone a la psiquiatría como una disciplina central, ¿no? Como si todos los problemas de salud mental se redujeran a una cuestión médica, y al mismo tiempo, la principal herramienta que tiene el psiquiatra, que son poder recetar fármacos, son inaccesibles para las personas por varios motivos, ¿no? Por un lado, el cierre del programa Remediar, que llegaba a miles de personas en todo el país. Por otro lado, PAMI, que redujo los niveles de cobertura, incluyendo los psicofármacos para los que tienen PAMI. Y por último, la desregulación de los precios de los medicamentos, que se han ido a las nubes sin ningún tipo de política estatal para contenerlos, y que peor aún, con este cambio de la ley de patentes que se pretende, se va a agudizar ese problema del encarecimiento de los medicamentos, ¿no? Así que, evidentemente, yo creo que acá lo que hay es un pequeño sector de psiquiatras que en general están vinculados a las clínicas privadas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que siempre estuvieron en contra de la ley de salud mental, porque tiene una mirada más comunitaria, más de inclusión social, del enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Y bueno, han encontrado la oportunidad a través de una directora nacional que forma parte de ese grupo de buscar modificar la ley, aprovechándose de un clima social de preocupación, pero sin resolver las cuestiones de fondo que realmente hay que resolver, mucho menos con una mirada federal, ¿no? De hecho, el proyecto no fue consultado con ninguna provincia, ¿no? O sea, pensemos que el 99% de los servicios están a cargo de las provincias y ninguna provincia fue consultada al punto tal que hay unas 18 provincias que ya se manifestaron en contra de este proyecto de ley porque quieren seguir trabajando bajo el paradigma de la ley de salud mental como lo vienen haciendo desde hace 15 años. Claro, justamente eso te iba a preguntar, cuáles fueron las reacciones o qué es lo que se está gestando, digamos, desde el colectivo de salud mental frente a esta posible reforma que realmente atenta y cercena derechos que ya estaban garantizados a través de esta ley, si bien están con este, volvemos a repetir, este presupuesto reducido, pero a través de la ley se garantizaban ese tratamiento humanitario, que la persona pudiera decidir. Bueno, un poco lo que estabas comentando hasta ahora. ¿Hay algo puntual que están organizando o cómo se Sí, están sí, bueno, moviendo? ya se han movilizado, yo creo que está todo el campo de la salud mental movilizado, han tomado contacto con los senadores, le han enviado notas desde las máximas autoridades provinciales de salud mental a los senadores, desde los órganos de revisión nacional y locales, también desde el Consejo Consultivo Honorario, que reúne a 30 importantes organizaciones de la sociedad civil. Ayer salió un documento de 10 carreras y facultades de psicología de distintas universidades del país. En la reunión de ministros del COFESA, del Consejo Federal de Salud, con el ministro Lugones, también hubo un planteo muy fuerte de que este proyecto no había sido consultado, es decir, convocaron a los ministros para mostrarles un proyecto que ya habían enviado. Así que hay una reacción muy fuerte, hay juristas que se están, muy importantes, que se están expresando también en el marco de los derechos humanos en contra de la ley. El miércoles entendemos que se va a constituir la Comisión de Salud del Senado y ahí, bueno, está previsto que se empiece a tratar, ¿no? El proyecto. Bueno, vamos a ver cómo va eso, ¿no? La verdad que nosotros en su momento, para llegar a la sanción de la ley de salud mental, estuvimos 3 años de convocatorias abiertas a foros, a reuniones de comisión, para que todos los sectores se pudieran expresar. Y bueno, así fue que salió una ley con la unanimidad de las dos cámaras y con un apoyo muy fuerte sostenido en el tiempo, ¿no? De los distintos sectores. Bueno, esta ley no fue consultada ni siquiera por las provincias, esperemos que no pretendan sacarla de la noche a la mañana, porque así no se va a construir ninguna posibilidad de una política de salud mental que con sus más y menos, con sus pros y sus contras, la verdad que 15 años hace que las distintas provincias vienen trabajando, tratando de crear un cambio, tratando de generar nuevos servicios, generando una baja importante de la cantidad de personas internadas ocupando camas sin necesidad, porque simplemente porque no tenían familia o no tenían vivienda. Bueno, hoy muchas de esas personas están viviendo en la comunidad con apoyos del Estado, de los estados provinciales, por supuesto, no del Estado Nacional. Bueno, la verdad que ha sido un proceso interesante donde además no se trata de un, eh, un solo partido político que ha llevado adelante esa política, sino en las provincias han habido cambios de signo político y sin embargo han sostenido esta política. A nivel nacional, durante el periodo 2015-2019, hubo un director de salud mental, Luciano Grasso, que no es del signo político del peronismo, ni de Unión por la Patria, ni de Frente para la Victoria, y sin embargo es un referente del radicalismo que estaba dentro de Juntos por el Cambio, y también sostuvo una política vinculada al cumplimiento de la ley de salud mental. Así que me parece que los argentinos tenemos que aprender a cuidar un poco los pocos consensos que tenemos, ¿no? Las pocas políticas de Estado que pudimos construir. Y este proyecto del gobierno lo destruye directamente porque es absolutamente inconsulto. Sí.
Sobre este particular que va a ser presentado, ¿tenés alguna perspectiva que pueda haber que esta resistencia, digamos, de alguna manera, que pueda traer un buen resultado, que no se termine por votar, así como vos decís, a la ligera, como hemos visto en otras ocasiones? ¿O No estás lo con sé, no, no, expectativa? no, no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad que estamos en un escenario social y político bastante inédito, ¿no? Entonces es difícil hacer pronóstico de qué puede pasar. Uno ve que hay leyes muy regresivas que han pasado rápido y que se han aprobado. Hubo momentos en que, por ejemplo, un intento de reforma de la ley de salud mental fue al principio del gobierno con la ley, la llamada ley ómnibus, y ahí esa parte se cayó porque por presión de los propios legisladores, ¿no? Bueno, hoy es otra composición de la Cámara, hubo elecciones de por medio y también es otro momento del gobierno, ¿no? Entonces es difícil saber, y es difícil saber, bueno, cuántos en este caso senadores están dispuestos a analizar reflexivamente la situación y cuántos simplemente están en situación de decir acompaño al gobierno simplemente porque me conviene políticamente, ¿no? Me parece que ese es el cálculo que uno debería hacer para pensar lo que puede pasar el miércoles. Sí, sin duda. Bueno, ojalá que puedan hacerlo de modo reflexivo y en bien de todo el colectivo de salud mental y de toda la nación. Como vos decís, porque es una ley que no solo fue aprobada, sino que está vigente aún y que al contrario debería reforzarse y aumentar el presupuesto, no reducirlo. Bueno, Leonardo, la verdad que un gusto poder conversar con vos y antes de despedirte quería enviarte un cordial saludo y agradecimiento de nuestro productor ejecutivo, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos quienes hacemos este espacio de entrevistas en discapacidad. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y bueno, esto por ahí va para largo, así que no tendremos, no nos faltará oportunidad de seguir conversando. Gracias. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A nuestros amigos y amigas les recordamos que pueden encontrar este material en YouTube, TikTok e Instagram. Nos encuentran como JCG Discapacidad Nacional. Allí encuentran la entrevista completa y también los segmentos informativos de interés nacional. Pueden suscribirse, poner me gusta, dejar comentarios y también compartir el material para su información y difusión. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.